Así que, un lunes por la tarde, estoy sentado en mi escritorio con los auriculares puestos, intentando terminar la secuencia de pasos monstruosos del juego de mazmorras que lanzaremos el mes que viene. Estoy literalmente en la onda, ¿sabes? Con esos crujidos perfectos del suelo que te ponen los pelos de punta. Llevo 3 años en este estudio independiente. Y aunque no gano dinero con juegos AAA, pago mis facturas, tengo buenos beneficios y me pongo a trabajar en proyectos que realmente me interesan. Mi teléfono empieza a vibrar. Mamá llama. Casi dejo que salte el buzón de voz porque estoy en medio de algo importante, pero supongo que son planes para Acción de Gracias, ya que es la semana que viene. Me quito un auricular y contesto. Mamá ni siquiera me saluda. Simplemente me dice: Russell, no te molestes en venir a Acción de Gracias este año. No te queremos aquí. Eres un fracasado de 27 años, y yo le digo: ¿qué? Dejé de hacer lo que estaba haciendo y me quité los auriculares por completo. Le pregunté de qué hablaba. Fue entonces cuando se puso furiosa, empezó a gritar que seguía alquilando ese apartamento de mierda, que no tenía esposa, ni hijos, ni dinero de verdad. Me llamó una vergüenza para la familia. Podía oír a mis hermanos de fondo, casi riéndose. Mi hermana Cassandra cogió el teléfono y me dijo que habían hecho una votación familiar y que me habían prohibido ir a Acción de Gracias. Dijo que incluso mi abuela votó en mi contra. Mi hermano Vincent gritó algo sobre cómo su hijo de 8 años le preguntó por qué el tío Russell vive como un indigente. Para ponerlo en contexto, vivo en un apartamento de una habitación en la ciudad. No es enorme, pero está limpio, cerca del trabajo y se ajusta a mi presupuesto. Tengo un buen equipo de audio, algunos juegos y muebles normales. Nada del otro mundo, pero definitivamente no es un indigente. Mi familia siempre ha estado obsesionada con la idea de que el éxito es igual a matrimonio e hijos e hipoteca a los 25, o eres un fracaso. Mi primo Dicken acaba de comprar su segunda casa de alquiler, y nunca me dejaron de hablar. Papá me llamó después. Su voz se volvió silenciosa y decepcionada, lo que, sinceramente, duele más que los gritos. Dijo: 27 años, ¿y esto es lo que criamos? Un don nadie, soltero y sin blanca. Quizás la expulsión te haga finalmente un hombre. Intenté defenderme, diciéndoles que tengo un trabajo estable haciendo algo que me encanta. Que de hecho estoy ahorrando para la entrada de una casa. Que llevo saliendo con alguien unos meses, pero que aún no es algo serio. Pero no me hicieron caso. Mamá me interrumpió y dijo: tu primo acaba de comprar su segunda casa. ¿Cuál es tu excusa? Como si me compararas con Dicken otra vez, que trabaja 80 horas a la semana en una financiera y es miserable, pero tiene bienes, así que es el niño mimado. Entonces papá me devolvió el teléfono y me soltó la bomba. En realidad, aquí tienes la opción: pagas nuestras tarjetas de crédito, todos los 47,000 pesos, o estás muerto para nosotros. Tienes 24 horas, le dije. ¿De qué demonios estás hablando? No les debo dinero, he sido financieramente independiente desde la universidad. Pagué mis propios préstamos. No les he pedido ni un centavo desde que me gradué. Fue entonces cuando mamá se rió y dijo: y ya tomamos esos 3,000 pesos que tenías escondidos en tu antigua habitación. Considéralo un anticipo de lo que le debes a esta familia. Se me encogió el estómago. Esos 3,000 pesos eran dinero para emergencias que guardaba en su casa porque creía que allí estaría seguro. Lo había estado ahorrando durante meses de trabajos extra haciendo efectos de sonido para proyectos pequeños. Revisaron mis cosas y me las robaron. Me pusieron en altavoz para que todos se rieran. No nos llamen hasta que tengan nuestro dinero, dijo mamá. Aquello de tener derecho a todo era una locura, como si de verdad creyeran que les debía por haberme criado o algo así. Estaba tan enfadada que apenas podía pensar con claridad, pero algo me hizo clic. Por fin habían llegado demasiado lejos. Me tranquilicé y dije: se arrepentirán de esta decisión más que de nada en sus vidas. Se rieron aún más fuerte. Mi hermana dijo: ¡ay, qué miedo tenemos! Entonces papá colgó. Me quedé ahí sentado un minuto. Luego sonreí. Pensaban que era una persona fácil de manipular y robar. No tenían ni idea de lo que era capaz cuando me presionaban. Me tomé el resto del día libre en el trabajo. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar, lo cual no era del todo mentira. Volví a casa y empecé a preparar mi plan. Primero, llamé al banco y denuncié el robo.
Les di todos los detalles, luego llamé a mis abuelos, no a los que votaron en mi contra, sino a los suegros de mi madre, que viven en Florida y siempre han sido bastante justos conmigo. Les conté exactamente lo que había pasado, incluyendo el dinero robado. Se quedaron impactados. Resulta que mis padres le habían estado diciendo a la familia extendida que les pedía dinero prestado constantemente, que era irresponsable con las finanzas, básicamente pintando la imagen de que era un gorroneador. Entonces empecé a documentarlo todo, saqué mi tarjeta de crédito de emergencia y contraté a un abogado para una consulta. Descubrí que lo que hicieron fue un robo real y que su disparate de voto familiar incluía difundir mentiras sobre mí a familiares. Para el miércoles, ya tenía todo en marcha. Fui fría, metódica. Ya no se trataba de emociones. Se trataba de consecuencias. Se pasaron de la raya robándome, y la embestida familiar fue la gota que colmó el vaso después de años de ser comparada con mis familiares más exitosos. No entraré en detalles todavía, pero digamos que se trataba de algunos registros financieros que mis padres definitivamente no querían compartir con ciertas personas, además de algunas grabaciones de conversaciones pasadas que había guardado para mi propia cordura cuando me habían manipulado. Me mantuve en la sombra, no respondí mensajes, llamadas ni nada. Para el jueves, Día de Acción de Gracias, mi teléfono estaba a reventar. No solo mis padres y hermanos, sino también tías, tíos, primos. Al parecer, mis padres estaban en pánico tratando de contactarme. El viernes por la noche, sobre las 2 de la madrugada, oí unos golpes frenéticos en la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a mi madre, mi hermana y mi hermano allí de pie, con cara desesperada. Mamá me decía, por favor, abre. Condujimos toda la noche para encontrarte. Mi hermana Cassandra prácticamente gritaba, ¿qué demonios hiciste? Mi hermano no paraba de decir, amigo, papá se está volviendo loco en el coche. Ni siquiera sube. Abre la puerta. Mamá lloraba de verdad. Por favor, cariño. Lo siento. No lo decíamos en serio. Solo necesitamos asegurarnos de que estás bien. Por favor. Me quedé allí mirándolos por la mirilla, con una calma extraña. Condujeron 5 horas en plena noche hasta mi apartamento. Estaban presas del pánico, desesperados. Bien. Ni siquiera habían empezado a entender lo que pasa cuando presionas demasiado a alguien. Esto era solo el principio. Actualización 1. Debería darles un poco de contexto sobre mi familia antes de explicar lo que pasó después de que se presentaron en mi puerta a las 2 de la mañana. Les advierto, esto va a ser largo, pero necesitan la historia de fondo para entender por qué los ataqué con furia. Así que, de niño, mi familia tenía una extraña obsesión con el estatus y las apariencias. Mi padre viene de una larga línea de empresarios exitosos que amasaron su fortuna en bienes raíces y finanzas. Las reuniones familiares eran básicamente competencias. ¿Qué hijo entraba a la mejor escuela? ¿Quién tenía la casa más grande? ¿Qué negocio generó más dinero ese año? Era agotador. Cuando estaba en el instituto, me metí de lleno en el mundo del audio, hacer ritmos, grabar grupos, diseño de sonido. La verdad es que se me daba bastante bien. Tenía un pequeño equipo en mi habitación donde me pasaba horas mezclando pistas. Mis padres lo odiaban. Lo llamaban mi pequeño hobby y literalmente desenchufaban mi equipo si no paraba de inmediato cuando me llamaban para cenar o lo que fuera. En el último año, me aceptaron en una universidad de artes con una beca decente para el programa de diseño de sonido. Mis padres se volvieron locos. Papá tiró mi carta de aceptación por la cocina y me dijo que ningún hijo suyo iba a desperdiciar su vida haciendo ruidos de bip bip en una computadora. Ya había decidido que iría a la universidad estatal para estudiar negocios, como él, mi hermano Vincent y mi hermana Cassandra. Tuvimos una pelea tremenda cuando les dije que iría a la escuela de arte, me apoyaran o no. Mamá se echó a llorar, diciendo que le estaba rompiendo el corazón. Papá me dijo que si iba, no recibiría ninguna ayuda financiera. Dije que de acuerdo, pedí préstamos y fui de todos modos. Esa decisión básicamente marcó la pauta de nuestra relación desde entonces. Me convertí en la decepción de la familia. La historia con moraleja que usaban, ay, no seas como Russell. Él arruinó una carrera de verdad para jugar con sus pequeños juguetes de sonido. Mientras tanto, mis hermanos siguieron el camino correcto.
Vincent se dedicó a las finanzas, se casó con su novia de la universidad, Genevieve, a los 24, tuvo hijos a los 26 y se compró una casa en las afueras. Cassandra se hizo abogada, se casó con un médico y vive en una casa enorme. Ambos me menosprecian como si fuera un experimento fallido, la cuestión es que, en realidad, me va bien. Tengo un trabajo estable en un estudio de videojuegos independiente. Puedo ser creativo todos los días. He ganado premios por mi diseño de sonido. Pero como no tengo el paquete de ama de casa, hijos y todoterreno, soy un fracaso para ellos. La Navidad pasada fue cuando las cosas empezaron a ir mal. Mi primo Dicken acababa de comprar su primera casa y todos lo adulaban en la cena. Entonces mi padre se volvió hacia mí y me dijo, ¿cuándo vas a madurar y conseguir un trabajo de verdad, Russell? Todos en la mesa guardaron silencio. Le dije, tengo un trabajo de verdad. Uno que realmente disfruto. Se rió y dijo, jugar con efectos de sonido no es una profesión. Es lo que hacen los adolescentes en sus garajes. Simplemente me levanté y me fui. No me despedí de nadie. Mi madre llamó más tarde esa noche, diciendo que había avergonzado a la familia al irme furiosa, que les debía una disculpa a todos. Le colgué. Desde entonces, la situación ha ido a más. Mi hermano empezó un chat grupal con familiares donde compartían actualizaciones sobre mis dificultades. No las tenía. Como les pedía dinero constantemente. Nunca lo hice. Como no podía mantener una relación por mi inmadurez. He salido con muchas personas, pero no he encontrado a la persona adecuada, por eso guardé esos $3,000 en efectivo en su casa. Era dinero que había estado ahorrando de mis trabajos extra, y pensé que estaría más seguro allí que en mi apartamento. Claramente, me equivoqué. Así que después de que me llamaran y me expulsaran del Día de Acción de Gracias, me robaran el dinero y me exigieran que pagara su deuda, supe que tenía que contraatacar con fuerza, no solo por este incidente, sino por años de ser tratada como __. Lo primero que hice fue llamar a mis abuelos en Florida. Siempre han sido más razonables. Les conté exactamente lo que pasó, la llamada, el robo, todo, se quedaron impactados. Resulta que mis padres les habían dicho que constantemente pedía limosna, que era irresponsable con el dinero, que básicamente era un gorronero. Mi abuela me dijo, ese no suena como el Russell que conocemos. Luego llamé a mi tía Ramona, la hermana de papá, quien tuvo una pelea con él hace años por unos asuntos familiares. Ella siempre ha visto las mentiras de él. También se lo conté todo. Ella dijo, sí, eso suena exactamente a algo que mi hermano haría. El siguiente paso fue genial, si me permiten decirlo, tenía grabaciones. Años de ellas, verán, después de demasiados episodios de manipulación psicológica donde mis padres negaban haberme dicho cosas horribles, empecé a grabar nuestras conversaciones. Totalmente legal en mi estado, consentimiento de una sola parte, tenía docenas de vídeos de ellos menospreciándome, inventando mentiras sobre mí, incluso discutiendo cómo me iban a dar una lección privándome de eventos familiares si no me ponía las pilas. Pasé todo el martes haciendo una recopilación, no solo audio. Añadí texto explicando el contexto de cada video, fechas, quién estaba presente. Duraba unos 40 minutos cuando terminé. El miércoles por la mañana, envié la recopilación a todos, abuelos, tías, tíos, primos, a todos menos a mi familia inmediata, con un correo electrónico detallado explicando que nunca les había pedido dinero a mis padres. No tenía problemas económicos, sí, tenía un trabajo estable. Y, por cierto, me acababan de robar $3,000 y ahora intentaban extorsionarme por $47,000 más. Entonces fui a la policía y presenté una denuncia por robo. Les mostré pruebas de que era mío, recibos de trabajos extra, comprobantes de retiro, todo. Al principio, el agente se mostró escéptico. ¿Por qué unos padres le robarían a sus hijos? Pero las pruebas eran claras. Tomaron mi declaración y dijeron que harían seguimiento. Después, llamé al contable de la familia, un señor mayor llamado Beckett, que lleva los impuestos familiares desde antes de que yo naciera. Le hice algunas preguntas muy específicas sobre ciertos asuntos financieros familiares. Al principio se mostró reacio, pero le recordé que, como miembro adulto de la familia,
tenía derecho a saber sobre cualquier activo o pasivo compartido. Lo que me dijo fue interesante. Muy interesante. El miércoles por la noche, mi teléfono estaba a reventar, todavía no de mi familia inmediata. Todavía esperaban que volviera arrastrándome con su dinero. No, era la familia extendida. Mis abuelos llamaban para disculparse por creer las mentiras. Mis primos me escribían para decir que no tenían ni idea de lo que había pasado. Mi tía Ramona llamó para decirme que estaba orgullosa de mí por defenderme. El jueves por la mañana, día de Acción de Gracias, di el siguiente paso, envié una carta formal de mi abogado, sí, de hecho contraté a uno, a mis padres, exponiendo exactamente lo que habían hecho, robo, difamación, acoso. Explicaba que tenía pruebas de todo y que estaba dispuesta a emprender acciones penales y civiles a menos que me devolvieran los $3,000 inmediatamente, se disculparan formalmente conmigo y con todos los familiares a los que les habían mentido, accedieran a terapia familiar si alguna vez querían volver a tener una relación conmigo. La carta llegó por mensajería a las 10 de la mañana, justo cuando sabía que estarían preparando la cena de Acción de Gracias para los familiares que aún venían. Ahí fue cuando empezaron los mensajes de pánico, primero de mi hermana: ¿qué demonios les enviaste a mamá y papá? Están furiosos. Luego de mi hermano: tío, cancela esto. Estás arruinando el día de Acción de Gracias. Luego un montón de mi madre, pasando de la ira: ¿cómo te atreves a amenazarnos con un abogado? A la pánico: por favor, llámanos. Podemos solucionar esto. A la desesperación: estamos muy preocupados por ti. Por favor, responde. Mi padre no envió mensajes. Claro que no. Su orgullo no se lo permitió, pero aquí es donde se pone aún mejor. ¿Recuerdan esa información interesante que me dio el contable de la familia? Resulta que mis padres llevan años con problemas financieros. Las inversiones inmobiliarias de mi padre se desplomaron durante la crisis inmobiliaria y desde entonces han estado viviendo con tarjetas de crédito y préstamos. ¿Esos $47,000 que querían que les pagara? Eso era solo la punta del iceberg. ¿Y lo mejor? Habían estado pidiendo dinero prestado a varios familiares, cantidades considerables, mientras mantenían una imagen de éxito, diciéndoles a todos que solo estaban administrando inversiones para ellos. Todo mientras me pintaban como el desastre financiero, así que, el jueves por la tarde, envié un correo electrónico más, esta vez solo a mis padres, les expliqué todo lo que sabía sobre su situación financiera, los préstamos de familiares, la segunda hipoteca que pidieron el año pasado, los malabarismos con las tarjetas de crédito. Les dejé muy claro que, a menos que me devolvieran el dinero y dejaran de difundir mentiras sobre mí, esta información sería mi regalo de Navidad para toda la familia. No iba de farol. Tenía documentación de todo, gracias a esa conversación con Beckett. Capturas de pantalla, extractos, fechas, cantidades, todo. Ahí fue cuando me entró el pánico. El jueves por la noche, mi teléfono prácticamente explotó de llamadas y mensajes. Los ignoré todos. Los dejé en sus propios líos un rato, y eso nos lleva a las 2 de la mañana del viernes. Con ellos aporreando la puerta de mi apartamento, me quedé allí mirándolos por la mirilla. Mamá lloraba, con el rímel corrido. Mi hermana no dejaba de mirar al pasillo como si le diera vergüenza que la vieran. Mi hermano caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. Todos empezaron a hablar a la vez. Mamá intentó pasarme a empujones para entrar en el apartamento, pero no me moví. Les dije que podían hablar conmigo en el pasillo, o no hablar. Mi hermana me preguntó qué demonios creía que estaba haciendo, destruyendo a la familia de esa manera. Me reí en su cara. Le dije que lo habían hecho ellos mismos cuando me robaron e intentaron extorsionarme para que les diera más. Mi hermano dijo que papá había tenido una crisis nerviosa en el coche, que tenía la presión por las nubes, que esto podría matarlo. Pregunté si habían traído mis $3,000. Se miraron. Eso pensé, dije. Mamá me agarró del brazo, clavándose las uñas en mi piel. Me siseó que tenía que borrar esos correos ahora mismo, que no tenía ni idea de lo que le estaba haciendo a la familia. Le quité la mano y le dije que no me volviera a tocar. Fue entonces cuando mi hermana me dio una bofetada fuerte, en la cara. Gritaba sobre lo egoísta que siempre había sido difícil, siempre había sido la niña problemática.
¿cómo te atreves a airear los trapos sucios de la familia? No me inmuté, no levanté la voz, solo la miré fijamente a los ojos y le dije, tienes exactamente 10 segundos para alejarte de mí antes de que llame a la policía y añada la agresión a la denuncia que ya presenté. Ella retrocedió, sorprendida. Nunca antes habían visto esta versión de mí, la que no aguantó el abuso, la que no se acobardó, la que ya no les tenía miedo. Mi hermano intentó un enfoque diferente, dijo que podríamos resolverlo, que me devolverían el dinero, que esto quedaría en secreto. Le pregunté si papá estaba listo para admitir ante todos que había mentido sobre su éxito financiero durante años. No respondió. Le dije que ya no hablaría más por esta noche, que podían devolverme el dinero y empezar a arreglar las cosas, o que podían observar cómo continuaba con mi plan, su decisión. Mi madre empezó a sollozar, diciendo que estaba destrozando a la familia en Acción de Gracias. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?, exclamó. Le recordé que me llamaron para prohibirme la entrada a Acción de Gracias, que me robaron, que ellos empezaron todo esto. Le cerré la puerta en las narices. No paraban de llamar, no paraban de llamarme. Me puse unos auriculares y puse música para acallar su voz. Al final, se fueron. El sábado por la mañana, me desperté con un mensaje de mi papá, la primera comunicación directa desde la primera llamada. Solo decía, tenemos que hablar en persona hoy. Esto no ha terminado. Ay, ya sé que no ha terminado, papá. Apenas empieza. Actualización 2. Papá me volvió a escribir alrededor del mediodía del sábado, nos vemos en casa a las 3 de la tarde. Todos estarán allí. No empeores esto más de lo que ya está. Casi me río a carcajadas. No empeorar esto. Me llamaron para prohibirme ir a Acción de Gracias. Me robaron el dinero. Intentaron extorsionarme por $47,000, ¿y yo lo estoy empeorando? Lógica típica de papá, le respondí, en mi apartamento. 4 de la tarde. Solo tú y mamá. Tráeme mis 3,000 pesos en efectivo. No respondió durante unos 20 minutos. Entonces, bien. A las 4 de la tarde. Pasé las siguientes horas limpiando mi apartamento, no porque me importara lo que pensaran, sino porque quería controlar cada aspecto de la reunión. Moví algunos muebles para tener 2 sillas frente a mi sofá, al otro lado de la mesa de centro, como si fuera un interrogatorio. ¿Mezquino? Quizás satisfactorio. Totalmente. A las 3:58, sonó el timbre. Los dejé subir sin decir nada por el intercomunicador. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver no solo a mis padres, sino también a Vincent. Bloqueé la entrada. ¿Dónde está mi dinero?, pregunté. La cara de papá tenía un extraño tono rojo. No se había afeitado, lo cual era inusual en él. Siempre se enorgullecía de su apariencia. Mamá parecía no haber dormido en días. Vincent estaba detrás de ellos, con aspecto incómodo. Dije que Vincent no estaba invitado, les recordé. Papá dijo, Vincent está aquí para mediar. Que haya civilidad. Me reí. ¿El tipo que me ha estado criticando en el chat familiar está aquí para que haya civilidad? No, gracias. Le dije a Vincent que podía esperar en el pasillo. Empezó a discutir, pero papá lo interrumpió y le dijo que esperara afuera. Vincent me miró como si estuviera siendo ridícula, pero se apartó. Dejé entrar a mis padres. Se sentaron en las sillas que había preparado mientras yo ocupaba el sofá. Papá intentó tomar las riendas de la conversación, preguntándome qué creía que estaba haciendo, amenazando así a la familia. Levanté la mano para detenerlo. Mi dinero. Ahora. Luego hablamos, dije. Mamá metió la mano en su bolso, sacó un sobre y lo tiró sobre la mesa de centro. Entre nosotros, lo cogí y lo conté delante de ellos. $3,000. Todo. Así que ya terminaste con estas tonterías. No, preguntó papá. Te devolvimos el dinero. Es hora de borrar esos correos y grabaciones. Guardé el dinero en el bolsillo y me recosté. Dije que parecían confundidos con la situación. No solo se habían llevado mi dinero. Llevaban años mintiendo sobre mí a toda la familia. Intentaron extorsionarme por $47,000 y solo me devolvieron el dinero después de que amenazara con demandar. Mamá se echó a llorar y dijo que estaba destrozando a la familia por nada. Las familias se pelean. Las familias dicen cosas que no sienten.
Le dije que robar y extorsionar no era solo decir cosas que no sienten. El tono de papá cambió, empezó a decir que estaba decepcionado de mí, que me había criado mejor. ¿Cómo pudiste traicionar a la familia aireando trapos sucios?, preguntó. Dije, de la misma manera que me traicionaste a mí, robándome y exigiéndome que pagara tus deudas. Dio un puñetazo en la mesa de centro y gritó que no tenía ni idea de las presiones a las que estaba sometido, de lo que costaba mantener la posición y la reputación de la familia. Dijo que me lo habían dado todo y que se lo había echado en cara eligiendo una carrera sin valor y avergonzándolos delante de todos. Mantuve la calma, le pregunté si mantener la posición de la familia incluía mentirles a los familiares sobre préstamos para inversiones cuando en realidad era para cubrir sus deudas. Mamá se quedó sin aliento. La cara de papá palideció. ¿Cuánto sabes?, preguntó en voz baja. Todo, dije. Sé lo de la segunda hipoteca, los préstamos personales del padre del tío Dicken, el dinero prestado de la cuenta de jubilación de la abuela que nunca se pagó, las tarjetas de crédito al límite con el nombre de soltera de mamá. Mamá empezó a sollozar de verdad. Papá se quedó allí sentado, desanimado. Me preguntó cómo me enteré. Mencioné mi conversación con Beckett. Papá lo llamó traidor. Le recordé a papá que yo también era de la familia, que Beckett no había hecho nada malo al confirmar información que ya sospechaba. Entonces expuse mis condiciones. Me devolverían mis $3,000. Ya está hecho. Les enviarían un correo electrónico a todos a quienes les habían mentido sobre mí, admitiendo que se habían inventado historias sobre préstamos, mi irresponsabilidad financiera, etc. Nunca más me presionarían sobre mi carrera, mi situación vital o mi situación sentimental. Se sincerarían con la familia sobre su situación financiera en lugar de seguir mintiendo. Papá se burló de esto último. Dijo que era asunto privado. Me encogí de hombros, saqué mi teléfono y le enseñé el correo electrónico que había redactado para toda la familia, con todos sus datos financieros adjuntos. Le dije que le daría a enviar si no llegábamos a un acuerdo. Mamá se abalanzó sobre mi teléfono. Me aparté y casi se cae sobre la mesa de centro. Papá la agarró del brazo para estabilizarla. Estaba temblando, con el rímel corrido por la cara, y no dejaba de repetir que no podía hacerles esto. Destruiría todo lo que habían construido. Fue entonces cuando dije algo que llevaba años queriendo decir: no construiste nada, papá. Heredaste el negocio del abuelo, lo arruinaste y desde entonces has estado fingiendo éxito. Estás tan obsesionado con las apariencias que te has endeudado muchísimo fingiendo ser algo que no eres. Y me has pasado la vida haciéndome sentir un fracaso porque elegí no vivir una mentira como tú. Se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Por un segundo, pensé que me iba a pegar. Yo también me levanté, lista para defenderme. Nos quedamos allí parados, mirándonos fijamente por encima de la mesa de centro. Mamá lloraba tanto que apenas podía respirar. La puerta del apartamento se abrió. Vincent entró, obviamente habiendo oído el alboroto. Preguntó: ¿qué demonios está pasando? Papá le dijo que no se metiera. Vincent me miró, luego a papá, luego a mamá llorando en la silla. Volvió a preguntar: ¿qué pasa? Así que se lo conté, todo, sobre el falso éxito, la deuda, las mentiras. Su rostro pasó de la confusión a la sorpresa y finalmente a la ira. Se giró hacia papá y le preguntó si era verdad. Papá ni siquiera podía mirarlo, solo miraba al suelo. Vincent se dejó caer en el brazo del sofá, dijo que los había estado defendiendo ante todo el mundo, que le había dicho a su esposa, Genevieve, que yo solo estaba siendo dramático, que les había asegurado a sus familiares que yo era el problema, todo mientras ellos les mentían a todos. Papá finalmente recuperó la voz, empezó a decir que no era tan sencillo, que había estado intentando proteger el apellido familiar, que había hecho malas inversiones, pero que estaba trabajando para cambiar las cosas. Vincent lo interrumpió, preguntó cuánto tiempo llevaban mintiendo. Papá murmuró algo sobre el desplome inmobiliario de 2008. 15 años, dije. Llevan 15 años fingiendo. Vincent parecía enfermo. Le pregunté si el dinero que les habían dado a él y a Cassandra para la entrada de la casa también había sido prestado. Papá no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Vincent se tapó la cabeza con las manos. Mamá intentó cambiar de táctica, empezó a decir que necesitábamos permanecer unidos como familia, que podríamos resolver esto si todos nos calmábamos.
que seguramente no quería destruir la reputación de mis padres por despecho. Le dije que no era despecho, eran consecuencias, me habían robado, intentaron extorsionarme, pasaron años haciéndome sentir inútil por no estar a la altura de su falso estándar de éxito. Ahora tenían una opción, limpiarse ellos mismos, o lo hago yo por ellos. Papá estalló de repente, empezó a gritar que era una pequeña, desagradecida, que todo lo que habían hecho había sido por la familia, que no tenía derecho a juzgarlos. Dio un paso hacia mí con los puños apretados. Vincent se levantó de un salto, se interpuso entre nosotros y le dijo a papá que se apartara. Mamá tiraba del brazo de papá, rogándole que se calmara. Todo era un caos. Papá no dejaba de gritarle por encima del hombro a Vincent: me arrepentiría de esto, que nadie me creería, que no era nada sin el apellido. Me quedé allí parada, extrañamente tranquila, lo dejé despotricar. Cuando por fin se detuvo para recuperar el aliento, le dije: ya le he enviado todo a la tía Ramona. Si me pasa algo, o si intentas tomar represalias, ella lo publicará todo. Ahora solo tienes que decidir si controlas la historia o si lo hace ella. La habitación se quedó en silencio, mamá y papá se miraron, luego a mí, luego a Vincent. Nadie sabía qué decir. Finalmente, Vincent rompió el silencio. Me pidió que les diera unos días para pensar cómo manejar esto. Dijo que mamá se destrozaría si todo esto salía a la luz de golpe. Me preguntó si de verdad quería hacerle eso. Le recordé que mamá me había llamado al trabajo para decirme que me habían prohibido ir a Acción de Gracias, que era un fracaso y una vergüenza. Que se había reído mientras me decía que me habían robado el dinero, que me había puesto en altavoz para que todos se burlaran de mí. Pensó en cómo eso me destruiría. Pregunté. Vincent no tenía respuesta para eso, simplemente me volvió a preguntar por unos días. Lo pensé, luego acordé darles hasta el miércoles, una semana desde la llamada original. Después de eso, todo se hace público. Cuando se iban, papá se volvió hacia la puerta, con una voz extrañamente baja, dijo: crees que has ganado, pero no tienes ni idea de lo que has hecho. Cuando todo esto salga a la luz, no solo nos perjudicará a nosotros. Perjudicará el futuro del hijo de Vincent. Perjudicará la reputación de Cassandra en su bufete. Perjudicará a toda la familia. Espero que tu venganza valga la pena, le dije. Deberías haberlo pensado antes de robarme y exigirme $47,000. Negó con la cabeza y se fue. Después de que se fueran, Vincent se quedó un minuto y me preguntó si de verdad iba a seguir adelante con esto. Le pregunté si en serio los estaba defendiendo después de lo que habían hecho. Dijo que no, pero que tenía que haber una mejor manera de resolver esto sin destruir a toda la familia. Le dije que sí, podrían confesarse, afrontar las consecuencias de sus actos y empezar a reconstruir con honestidad en lugar de mentiras. Fue su decisión. Se fue con aspecto derrotado. Casi me dio pena. El domingo por la mañana, me desperté con un aluvión de mensajes de Cassandra. Estaba furiosa. Me insultó de 1000 maneras. Dijo que Vincent se lo había contado todo y que no podía creer que yo fuera tan vengativa, que estaba dispuesta a arruinarles la vida a todos por una pequeña pelea familiar. La llamé. Le pregunté si robar $3,000 y exigir 47,000 más era una pequeña pelea familiar, según su opinión legal. Se quedó callada un segundo y luego dijo que Vincent no había mencionado esa parte. Conveniente. Le conté todo, la llamada original, el robo, el intento de extorsión. Siguió intentando defenderlos, diciendo que estaban bajo presión financiera, que probablemente solo entraron en pánico. Le pregunté si eso justificaba el robo y la extorsión. No tenía respuesta. Para el domingo por la noche, la familia extendida ya estaba tomando partido. Mi tía Ramona y mis abuelos de Florida me apoyaron firmemente. Algunos primos y hermanos de mi madre defendían a mis padres, diciendo que exageraba o que lo inventaba para llamar la atención. Otros se reservaban su opinión hasta tener más noticias. El lunes por la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Es cierto algo de esto? Soy Genevieve. Vincent está hecho un desastre y no quiere hablar conmigo de lo que está pasando. No esperaba que la esposa de Vincent se pusiera en contacto conmigo directamente. La llamé, pensando que se merecía que yo lo contara. Se lo conté todo. Estaba impactada, sobre todo por el enganche. Me preguntó si su casa se había comprado con dinero prestado que mis padres no podían devolver. Dije que no conocía todos los detalles,
pero que parecía probable. Me agradeció la sinceridad. Dijo que necesitaba hablar con Vincent, casi me dio pena por él. Casi, el lunes por la tarde, papá llamó, su voz era diferente, derrotada, cansada. Dijo que lo habían estado hablando y que estaban dispuestos a cumplir mis exigencias, enviarían el correo electrónico admitiendo que habían mentido sobre mí, nunca volverían a criticar mi carrera ni mis decisiones de vida. Pero necesitaban más tiempo con la declaración financiera, me rogaron que les diera hasta fin de año para que decidieran cómo contárselo. A todo el mundo, le dije que el miércoles era la fecha límite, empezó a discutir, pero lo interrumpí, dijo que habían tenido 15 años para confesar, les darían 7 días, no 7 semanas, colgó sin decir nada más. El martes por la mañana recibí el correo electrónico, estaba dirigido a toda la familia, decía exactamente lo que exigía, que habían estado difundiendo mentiras sobre mí durante años. Que nunca les había pedido dinero prestado, que era financieramente responsable y tenía éxito profesional, que lamentaban haber dañado mi reputación y que trabajarían para repararla. Estaba escrito claramente con los dientes apretados, pero era lo que había pedido, respondí a todos, agradeciendo a mis padres por aclarar las cosas y expresando mi alivio de que todo se hubiera aclarado. Varios familiares respondieron, expresando su sorpresa y apoyo, algunos se disculparon por creer las mentiras, la situación estaba cambiando, ya es martes por la noche y acabo de recibir un mensaje de papá, reunión familiar. En nuestra casa. Mañana, 18:00, estarán todos. Esta es tu última oportunidad para detener esto antes de que llegue demasiado lejos, parece un ultimátum, ya veremos quién lleva la voz cantante, última actualización. Así que me presenté en casa de mis padres el miércoles a las 18, exactamente una semana después de aquella llamada original cuando me prohibieron ir a Acción de Gracias. Al entrar en la entrada, algo no encajaba. Había muchos más coches de los que esperaba, no solo mis padres y hermanos, sino también la mitad de la familia. Me quedé sentado en el coche un minuto, preguntándome si sería una emboscada. Como si pensaran que podrían presionarme para que cediera si tenían suficiente gente de su lado, pensé en irme en coche, pero, sinceramente, ya no quería huir de su __. Le escribí a mi abogado para avisarle rápidamente dónde estaba, por si acaso, luego cogí la carpeta que había traído y entré, ni siquiera tuve que llamar. Papá me esperaba en la puerta como si hubiera estado mirando por la ventana, tenía una extraña sonrisa falsa dibujada en la cara, empezó a decir que se alegraba de que hubiera venido, que podríamos resolver esto en familia. La sala estaba abarrotada, mamá, Cassandra, Denson y su esposa, Genevieve, mi tía Ramona, la hermana de papá, la que había estado de mi lado, los padres del tío Dicken, los que le habían prestado dinero a mi papá, mis abuelos, incluso un par de primos, todos parecían muy tensos. Papá me hizo un gesto para que me sentara en la silla vacía que habían puesto en medio de la habitación, como si me estuvieran juzgando o algo así. Negué con la cabeza y me quedé de pie junto a la puerta. Si esto se ponía feo, quería una salida despejada. Papá se aclaró la garganta y dijo que había reunido a todos para aclarar las cosas, que había habido algunos malentendidos y problemas de comunicación que se habían salido de control. Que era hora de poner a la familia primero y dejar atrás este desafortunado episodio. De hecho, me reía a carcajadas. Me preguntó si el robo y la extorsión eran solo episodios desafortunados en su libro. La habitación se quedó en silencio. Cassandra intervino, diciendo que exageraba, que mamá y papá solo habían pedido prestado el dinero en una emergencia y siempre habían planeado devolverlo. Que lo de los 47,000 pesos solo era una reacción violenta porque les dolió mi estilo de vida. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabación y reproduje la llamada original. Todo, sus voces llenaron la habitación, me expulsaron del Día de Acción de Gracias, me llamaron un fracaso y una vergüenza, me exigieron que pagara sus tarjetas de crédito. Admitieron que me habían quitado el dinero. Cuando terminó, nadie dijo nada durante unos 10 segundos, uno de mis primos susurró, «Madre mía». Mi abuela de Florida sacudía la cabeza con incredulidad, el padre del tío Dicken parecía que iba a vomitar, mamá empezó a llorar, ¡qué sorpresa!, diciendo que la grabación había sido sacada de contexto. Que habían estado muy estresados, que no lo decían en serio. Papá la interrumpió, claramente intentando arreglar la situación, dijo que ya se habían disculpado y me habían devuelto el dinero.
que debíamos centrarnos en seguir adelante. Fue entonces cuando abrí la carpeta que había traído. Dije que, sin duda, debíamos seguir adelante, pero primero, todos debían entender exactamente qué había estado sucediendo. Les entregué copias de documentos financieros a todos en la sala, extractos bancarios, contratos de préstamo, informes crediticios, todos con las partes relevantes resaltadas. Papá se abalanzó sobre los papeles, pero era demasiado tarde, la gente ya los estaba mirando. Expliqué con calma que durante 15 años, mis padres habían estado pidiendo dinero prestado a varios familiares con falsas excusas. Que tenían una deuda de más de $200,000, que el dinero que les habían dado a Vincent y Cassandra para la entrada de la casa era prestado, que habían estado viviendo por encima de sus posibilidades para mantener la ilusión del éxito, mientras me hacían sentir como un fracaso por no hacer lo mismo. La sala estalló. El padre del tío Dickens se puso de pie, agitando su papel, exigiendo saber si los 40,000 pesos que habían invertido con mi padre en realidad solo cubrían sus deudas. Los padres de mi padre preguntaban sobre el dinero de la cuenta de jubilación de la abuela. La esposa de Vincent, Genevieve, lo interrogaba sobre la entrada de su casa. Papá intentaba evadir la situación, diciendo que yo estaba tergiversando las cosas, que tenía planes de inversión legítimos que aún no habían funcionado. Mamá había dejado de llorar y estaba sentada, con la mirada perdida. Mi tía Ramona se levantó y le preguntó a papá sin rodeos: ¿cuánto de lo que dice Russell es cierto? La sala se quedó en silencio de nuevo, todas las miradas estaban puestas en mi papá. Miró a su alrededor, luego a mí, luego al suelo. Dijo que era complicado, que había tenido algunos reveses después de 2008. Que había estado intentando proteger el nombre y la reputación de la familia, que siempre había tenido la intención de devolverles el dinero a todos cuando sus inversiones mejoraran. El papá del tío Dickens tiró los papeles al suelo. Dijeron que llevaban años pidiendo información sobre sus inversiones y papá siempre había puesto excusas, que contaban con ese dinero para su jubilación. Papá empezó a disculparse, diciendo que lo arreglaría. Mi abuela, la madre de papá, le preguntó en voz baja cuando pensaba contarles todo esto. Papá no tenía respuesta, negó con la cabeza y dijo: ya ni siquiera sé quién eres. La siguiente hora fue un caos, la gente gritaba, lloraba y exigía explicaciones. Papá intentaba defenderse, diciendo que todos se habían beneficiado de la reputación de la familia, que él había hecho lo que tenía que hacer para mantener su estatus. Mamá alternaba entre sollozos y arrebatos de ira sobre lealtad y privacidad. Vincent y Cassandra estaban extrañamente callados. Creo que estaban en shock, dándose cuenta de que toda su vida adulta, sus casas, su estatus, se habían construido sobre mentiras y deudas. Vincent no dejaba de mirar a su esposa como si temiera que lo dejara allí mismo. Finalmente, las cosas se calmaron no suficiente como para tener conversaciones prácticas. El padre del tío Dickens dijo que quería un plan de pago formal por escrito para el final de la semana. Mis abuelos hablaban de consultar con su abogado. La tía Ramona consolaba a mamá, que había vuelto a llorar. Papá finalmente se volvió hacia mí, me preguntó si ya era feliz, que había destruido a la familia. Esta es la venganza que querías, dijo. Le dije que no había destruido nada, solo había expuesto la verdad. Él había sido el responsable de la destrucción, mintiéndome durante 15 años y robándome. No se trata de venganza, dije. Se trata de consecuencias. Entonces me enfrentó, me llamó pequeña, desagradecida, dijo que siempre había tenido celos del éxito de Vincent y Cassandra. Que siempre había querido destruir a la familia porque no estaba a la altura, que era patética, escondiéndome tras grabaciones y abogados en lugar de manejar las cosas de persona a persona. No retrocedí ni un ápice. Le dije que estaba proyectando, que él era el que no estaba a la altura del éxito de su propio padre, así que había creado este castillo de naipes y obligado a todos a vivir en él. Que me había pasado toda la vida haciéndome sentir como un fracaso por no participar en sus mentiras. Me empujó con fuerza, me tambaleé hacia atrás contra la pared. La habitación volvió a quedar en silencio. Vincent se levantó de un salto, se interpuso entre nosotros y le dijo a papá que se apartara. Papá intentó apartarlo, pero seguía acercándose a mí, insultándome de todas las maneras posibles. El padre de Vincent y el tío Dickens tuvo que sujetarlo físicamente. Me alicé la camisa y dije: ya terminé.
Voy a revelar la verdad, y lo que hicieran con ella era cosa suya, que no asistiría a más reuniones familiares donde estuvieran mis padres, que no respondería a sus llamadas ni mensajes, que, en lo que a mí respectaba, estaban muertos para mí hasta que buscaran ayuda profesional para sus problemas. Mamá empezó a llorar, que no podía hablar en serio, que seguía siendo su bebé, que las familias se pelean, pero se mantienen unidas. Le recordé que me habían llamado para decirme que estaba muerta para ellos a menos que les pagara $47,000, que me habían prohibido la entrada al Día de Acción de Gracias, que me habían robado, que esto era consecuencia de sus actos. Me fui mientras seguían discutiendo. La tía Ramona me siguió hasta mi coche, me abrazó, dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme, que no debía haber sido fácil exponer todo esto, pero que era necesario. Me preguntó si estaba bien, dije que sí, y curiosamente, lo decía en serio. Por primera vez en años, me sentí libre, como si ese enorme peso que había estado cargando se hubiera ido, la constante sensación de no estar a la altura, de ser la decepción de la familia, todo se basaba en mentiras, y ahora todos lo sabían. Las consecuencias continuaron durante las siguientes semanas. Papá tuvo que vender su BMW para empezar a pagar a la gente. Mamá tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en décadas para ayudar con las cuentas, se mudaron de su casa grande a un apartamento, la reunión familiar de Navidad se canceló porque nadie quería lidiar con la incomodidad. Vincent y yo hemos vuelto a hablar, admitió que había sido un imbécil, creyéndose sus mentiras y menospreciándome, dijo que ahora estaba lidiando con su propio, tener que explicarles a sus hijos por qué vendían la casa y se mudaban a una más pequeña, tener que reconstruir su vida basándose en la honestidad en lugar de en las apariencias. No es que seamos mejores amigos, pero hay un nuevo respeto ahí. Cassandra sigue enfadada conmigo. Dice que podría haberlo manejado en privado en lugar de criticar a toda la familia. Le recordé que me abofeteó y me llamó egoísta cuando los confronté en privado. No tenía respuesta para eso. Ella es la que más está pasando. Creo que toda su identidad residía en ser la hija exitosa de una familia exitosa. Ahora tiene que descubrir quién es sin eso. Mis padres han intentado contactarme varias veces, llamadas, mensajes. Incluso una carta manuscrita de mamá diciendo que quieren enmendar lo sucedido y empezar de cero. No he respondido. Quizás algún día esté lista para escucharlos, pero todavía no se han ganado ese derecho. La semana pasada cené con mis abuelos de Florida. Se disculparon por creer las mentiras sobre mí. Durante tanto tiempo, dijeron que deberían haberlo sabido, les dije que no era su culpa, mis padres fueron muy convincentes, nos lo pasamos bien poniéndonos al día sin todo el drama familiar encima. En cuanto a mí, la verdad es que estoy mejor que nunca. Me subieron de sueldo en el trabajo por ese juego de exploración de mazmorras que mencioné, el que estaba jugando cuando mi mamá me llamó para prohibirme ir a Acción de Gracias. El audio recibió excelentes críticas y estamos empezando la secuela. También estoy buscando apartamento, no porque tenga que demostrarle nada a nadie, sino porque de verdad quiero un poco más de espacio para mi equipo. Quizás un apartamento de 2 habitaciones donde pueda tener una zona dedicada a mi equipo. Estoy buscando lugares que realmente me pueda permitir, sin forzarme demasiado para impresionar a la gente. La chica con la que mencioné que salía hace unos meses, seguimos juntos, me apoyó. Durante todo este lío, dijo que estaba impresionada por cómo lo gestioné. Vamos con calma, a ver qué pasa. Lo más raro, esos familiares que ahora saben la verdad han empezado a contactarme, a preguntarme sobre mi trabajo, a interesarse de verdad por lo que hago en lugar de compararme con Vincent, Cassandra o Dicken. Resulta que, cuando eliminas la competencia, la gente puede apreciarse por lo que es. Papá me escribió ayer, tenemos que hablar. Soy tu padre. No puedes simplemente sacarme de tu vida, no he respondido. Quizás sí. Quizás no, eso es lo que pasa con poner límites. Soy yo quien decide ahora, no ellos. No es un final feliz. Mi familia está fracturada. Hay gente herida. Hay daños que quizá nunca se reparen, pero es un final honesto. Y después de vivir con mentiras durante tanto tiempo, prefiero la honestidad a la falsa felicidad cualquier día.